El tema de hoy es concerniente al papel que todo esposo tiene en el matrimonio con respecto a su esposa. Cuando hablamos de este tema de una manera, digamos, somera, la primera vez que hablamos sobre la familia, hablamos acerca de que al esposo, en el capítulo 5 de Efesios y luego en el 3 de Colosenses, se le ordena, no se le sugiere, se le ordena, se le exige de parte de Dios que ame a su esposa. Y es tan fuerte la declaración de Dios que no solo dice ame a su esposa, sino dice cómo. Y hace una descripción del amor que el esposo debe tener hacia la esposa, que solo nos deja al descubierto por qué razón Dios le pide o nos pide a los hombres que amemos a nuestra esposa. ¿Por qué? ¿Por qué le exige al hombre que ame? Por una sola razón: porque la naturaleza del varón, del masculino, es egoísta, es ser egoísta. Y algunas esposas lo pueden confirmar, ¿verdad? Cuando todo gira alrededor del esposo en la casa. Dicen, no, en mi casa no. Sí, así es. Todo el mundo se desvive cuando el hombre llega y todo, y eso está bien. Pero ahora vamos a hablar de cómo debe ser o cómo debe el hombre manejar este egoísmo, traduciéndolo en amor dentro de su casa, en su esposa. Entonces, cuando vemos la descripción que hace Efesios y Colosenses, nos encontramos con una clase de amor sacrificial. Dice, los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella. Ahora, ¿qué significa eso? Alguien puede decir, pastor, yo también estoy dispuesto a dar la vida por mi esposa. Ahora, el asunto es que debes dar la vida cada día. Sí, es poner la vida por tu esposa. Ahora vamos a ver por qué y vamos a ver algunas descripciones. Entonces, este amor sacrificial es un estilo de amor poco conocido en este tiempo, pero que bajo la unción del Espíritu Santo y con la gracia de Dios, los hombres de esta iglesia lo vamos a restaurar. Amén. Entonces, quiero entrar en el tema. Dice, ¿por qué? ¿Por qué el mandato? Dice, dejará el hombre, no dice la mujer, fíjese, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el mandato de Dios, ¿sí o no? Lo dice desde Génesis. ¿Por qué? ¿Por qué le dice al hombre que es el que tiene que separarse de sus padres? Porque cada hombre que se casa y forma una familia, él se vuelve la cabeza de esa nueva familia. O sea que delante de Dios, él se convierte en el responsable de esa nueva familia. Es a través de él que Dios va a establecer pautas, directrices sobre esa familia. Es a través de él que Dios va a traer la bendición a esa casa. No estoy diciendo que a través de los demás no, pero estoy diciendo que en la línea de autoridad Dios lo va a usar a él. Entonces, ¿por qué dice que debe separarse? Porque él viene de otra casa donde otro es la cabeza. Por eso, esas familias patriarcales donde el abuelo está diciéndole a todo el mundo lo que tienen que hacer, es totalmente antibíblico. ¿Por qué? Porque está bien dar un consejo, está mal controlar a todo el mundo. Sobre todo estas familias donde hay mucho dinero, que los abuelos deciden hasta con quién se deben casar los nietos. Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque cada uno va a formar su propia familia y cada uno va a darle cuentas a Dios de lo que hace dentro de esa familia. Entonces, no hay dos cabezas en cada familia. No es que, mi amor, pregúntele a su papá si podemos viajar este mes. No, no es así. Es cada uno decide. Y cada uno es el que se hace responsable de esa nueva familia.
en todos los sentidos. Entonces, si la Biblia nos dice que no debe haber dos cabezas, entonces nosotros debemos darnos cuenta que Dios tiene un plan con eso. Porque esta palabra cabeza en ese pasaje significa fuente. O sea que el hombre se convierte en fuente para su casa, para su esposa. La fuente de parte de Dios para hacer lo que Dios quiere. Ahora, si la Biblia, o más bien si lo que yo le estoy diciendo es que no dependa en el sentido que estamos hablando del papá, mucho menos de la mamá, ¿verdad? Usted sabe el amor que yo le tengo a las suegras y que Dios las bendiga. Y como decía un amigo mío, que vivan las suegras, pero bien lejos. ¿Verdad? Quiero decirle que yo tengo una suegra maravillosa. Es que ella a veces oye mis prédicas, entonces mejor que sepa. Entonces, no eres como esposo, ya no eres el hijo de papi ni el hijo de mami. O sea, tú no puedes estar yendo que, ay mami, mira, no sé qué. Y que la mamá le esté diciendo si le gusta, si no le gusta la esposa. Una vez que te casaste con esa mujer, mamita pasó a segundo plano. No estoy diciendo que no la honres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida y seas de larga vida en esta tierra. Pero honrar a los padres no significa que voy a permitirle que interrumpa mi vida matrimonial y me la eche a perder. ¿Me explico? Entonces necesitamos poner los límites, las pautas de la participación de nuestra familia dentro de la relación matrimonial. Amén. Espero que los amenes sean de voces roncas. Segunda cosa, dice, debes amarla como Cristo amó a la iglesia. El Señor no se entregó a medias por nosotros. Tú no ves a Jesús ir a la mitad del sacrificio. Él fue y se entregó todo, y entregó toda su sangre. Entonces tú no puedes poner condiciones para amar a tu esposa. Debes amarla. Escuche esto, debes amarla, no entenderla. Esos son otros 500 pesos. Es amarla. Yo le decía la semana pasada, usted quiere agradar a un esposo, esposa, quieres agradar a tu esposo, solo necesitas darle dos cosas buenas: buena comida y buen sexo, y se acabó la historia. No somos complicados. Apunten, esto no se lo van a decir en otro lado, y mejor que lo oiga bien dicho. Pero a las esposas, tú necesitas ser carpintero, albañil, plomero, abogado, psicólogo, ingeniero, pastor. Tú necesitas hacer muchas cosas, y si logras hacerlo, eso no te asegura absolutamente nada. Tienes que hacerlo y se acabó. ¿Sí? Tienes que entregarte completo. O sea, sí, mi amor, lo que usted diga. Se ríen porque saben que es verdad. Es complicado. Hay señoras a las que, ¿por qué estás llorando, mi amor? ¿Qué te pasa? Nada. No quiero saber nada. Ok. La próxima vez que la ve llorando, me dice, mejor no le pregunto. ¿Verdad que ya no te importo? Ahora ni me preguntas. Usted de todos modos pregunte, cuál sea la respuesta es buena. ¿Me explico? Es amor sin condiciones. Un amor incondicional. Entonces dice la Escritura que este amor del que menciona la Biblia es un amor que es una acción, no es una, ay mi amor, yo te amo. Hay muchos muchachos que tienen novia y empiezan a soñar cuando se casen y todas estas cosas. Pero el sueño de ellos es solo eso, pues el amor es solo eso. Cuando uno verdaderamente ama a una mujer, uno empieza a esforzarse para ofrecerle algo, ¿verdad? Cuando se va a casar con ella. Apunten, solteras.
Eso hay que preguntar qué están haciendo para demostrar el amor, ¿verdad? Así es. Porque muchos muchachos están pensando casarse, pero darle a esa esposa vida de angelito, ¿verdad? Desnudita y sin comida. Es cierto. ¿Por qué se ríe? Es cierto. Él cree que la vida, ay, pajaritos y violines. No, la vida es dura y hay que trabajar duro, ¿verdad? Para proveer para la casa. Entonces, dicen en el verso 29 de Efesios 5 que ninguno, dice, que nadie aborreció jamás a su propia carne, a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué significa estas palabras? Sustentar y cuidar significa amor. Y me fui yo a estudiar estas palabritas, Dios, sustento y cuidado, parecieran lo mismo, ¿verdad? Otra versión dice alimento y cuidado. Entonces, como esposo tú debes procurar el alimento de tu esposa, pero no solamente el físico, sino también el alimento emocional, el alimento espiritual. Tú como esposo eres responsable de llevarle esta provisión a tu casa. Y viceversa, ¿verdad? No es solamente el emocional, no es solamente el espiritual, también es el físico. También hay que poner comida en la mesa y ropa, y buena ropa, en el cuerpo de tu esposa. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque hay algunos que se justifican cuando uno les habla de estas cosas. No, pastor, es que yo la verdad es que, pero yo la trato bien. Sí, no sé si esa es tu obligación. El otro día alguien me dijo, no, es que yo tengo este conflicto, pero yo no la quemo. Es tu obligación. O sea, como que fuera virtud, ¿verdad? O sea, no, eso es tu obligación, papito. No es solamente tratarla bien, también no la tienes que quemar. ¿Verdad? Así, clarito, ¿verdad? Entonces, como esposo, estás obligado a sustentar. Ahora, déjeme aclarar esta palabra, obligación. Nosotros tenemos un dicho acá. Cada vez que necesitamos voluntarios, decimos, ¿quiénes quieren? Y de una vez les aviso, a partir del momento que dice, sí, yo quiero, ya es obligación. Al principio es voluntario, ya después es obligación, entonces hay que hasta que regañarlo, si es necesario. Entonces, oiga esto, ¿cuándo la obligación deja de sentirse como obligación? ¿Cuándo? Cuando se hace con el corazón, cuando lo que uno quiere es realmente agradar a la otra persona. Entonces ya no es obligación, ya es un gusto. Le voy a decir una cosa, cuando a mí el Señor me llamó al ministerio, yo estaba emocionadísimo. Dije, Señor, a donde quieras, cuando quieras, como quieras, Señor, yo voy. Tú quieres que viva en una casa de cartón, allá voy. Eso no lo oyó mi esposa. ¿Quieres que esté en una gran mansión? Pues voy con mucho gusto, pero donde tú quieras yo voy, Señor. Ahora le digo, hay momentos en que uno está en el ministerio, y se lo he dicho muchas veces, en que cuando uno viene a la iglesia y oye cosas y ve cosas, ay, dice uno, hay ovejitas que lo único que me inspiran es hacer un buen asado. Pero es así. Ahora, ¿por qué es que lo sigo haciendo? Porque tengo un placer por servir a Dios muy grande. Entonces, cuando tú amas a tu esposa, tú desarrollas tal placer por servirla que la obligación se vuelve un gusto. ¿Me explico? Entonces, tu obligación es servir a tu esposa, proveerle, cuidarla. Oiga esto me sacudió anoche cuando lo estaba leyendo. Debes alimentar, debes sustentar, porque eso es lo que significa esta palabra: enseñar, dirigir, liderar a tu esposa. En el original griego esa palabrita significa levantar, edificar, educar hacia la madurez. Porque nosotros como esposos estamos obligados
a que nuestras esposas se desarrollen no solamente como cristianas, sino como personas. Pero si yo, en lugar de comportarme como hombre con mi esposa, me estoy comportando constantemente como un niño, entonces la esposa ya no tiene que ver a un esposo, tiene que ver otro niño, ¿cierto? Y la mayoría de los hombres tendemos a comportarnos como niños. Hacemos rabietas, hacemos no me hables, ¿verdad? Cosas así. Aquí no, en otros lugares es donde. Esto yo lo digo porque como el CD se va por ahí. Entonces es también tu responsabilidad ayudar a tu esposa a madurar, no solamente como creyente, sino como persona. Debes colaborar en su crecimiento. Dice además otra palabrita, dice cuidarla. De acuerdo al original, esto significa como el cuidado que le das a un hijo. ¿Cuántos varones tienen hijos aquí? ¿Y cómo cuidas a tus hijos? ¿Tú te has dado cuenta que cuando un papá va con su niño al parque, porque como él solo puede ver una cosa, ¿verdad? Él no puede comprar un helado porque se le pierden. Y un día me llevé a mis sobrinos al parque, vinieron de visita y se pusieron a jugar fútbol y yo viéndolos, y de repente viene el chiquito y él me decía, ¿te duele la pancita? Sí. Entonces me arrodillé y le dije, voy a orar por ti. Sí, oré por él. Como a la media hora volteó todas las tripas, hermano. Tenía un problema, le dolía el estómago y quería vomitar. Yo no le entendía. Yo sé que la mamá le hubiera entendido así, pero uno no entiende ciertas cosas, ¿verdad? Pero uno está cuidándolos y viendo a ver qué pasa con los hijos. Yo recuerdo una vez, nos fuimos a un lugar y una de mis hijas tenía la característica de reunir a su alrededor un montón de muchachitos. Y cuando no sé cómo hago yo así, yo la veo dirigiendo a los muchachitos a un lugar donde el monte estaba de este alto así y así de culebras. Y dije, Dios mío, y empiezo a gritar. ¿Por qué? Porque quería que no les pasara nada. El cuidado que uno debe ejercer, el cuidado debe ejercer como esposo hacia su esposa, es como si estuviera cuidando un hijo. No tratándola como si fuera un hijo, ¿verdad? Sino cuidándola, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. Esa palabra, esa misma palabra, significa dar abrigo, acariciar, ser cordial, ser amable. ¿Explico eso? Ser amable. Los maridos deben ser amables. Aunque no les hayan salido bien las cosas hoy, siga siendo amable. Nunca se me olvida la frase que me disparó mi esposa, que fue un misil Tomahawk en la frente. Regresé a la casa, iba malhumorado, no sé qué me preguntó, le contesté como chancleta, ¿verdad? Y me dice, yo te puedo asegurar que a una hermana de la iglesia no le contestarías así. Todavía no me repongo del golpe. Fue muy duro, pero es verdad. ¿Por qué somos amables con otras personas y con nuestra esposa no podemos ser un poquito amables? Dice también esta traducción de esa palabra que debes tratarla como que si ella fuera tu hermana de crianza. Sabemos eso, la hermana adoptiva, ¿verdad? Y la Biblia lo dice de otra manera, dice, ella es contigo coheredera de la gracia de la vida. Entonces, si tu esposa es hija de Dios, ¿quién es tu suegro? De que ten cuidado, porque es bien celoso de sus hijas. Entonces, el trato debe ser en el cuidado. O sea, no voy a salir diciendo por ahí ahora que ahora ya ni la va a tocar. No fue eso lo que estoy diciendo. Es que es como mi hermana, dice. No.
Es que usted sabe, a veces la gente, sobre todo los que oyen los CDs, como no me están viendo la cara y lo que estoy diciendo, interpretan otras cosas. Después sale que uno está diciendo saber qué, ¿no? Entonces Pedro dice que debemos tratarlas como coherederas de la gracia. O sea, ellas van a heredar igual que nosotros, no son distintas. También significa dar seguridad. Tu esposa debe sentirse protegida, cuidada. Pero tu mujer también debes permitirlo. Debes dejar que te cuiden. Y tú debes protegerla. Tu esposa no debe sentirse en ningún momento insegura por cosas que tú estás haciendo. Quizás estés pensando que por un tiempo, o estés pasando más bien por un momento, por un tiempo en el que económicamente quizás no proveas todo lo que tu esposa necesita. Pero eso no te exime de seguir cuidando. Tienes que seguir cuidando. Mire, cuando estaba escribiendo esto me acordé de unos amigos que tuvimos con mi esposa, una pareja muy, muy linda. Y esta pareja tuvieron una experiencia. Él tenía un buen trabajo, ella tenía un buen trabajo, trabajaban en un banco los dos y tenían unas posiciones interesantes ahí. Pero cuando se casaron, uno de los dos tenía que irse por políticas del banco. Entonces él le dijo: yo me voy, mi amor, le dijo él. Y él fue, y resulta que el trabajo no salió tan rápido. Y los dos pastoreaban una iglesia a medio tiempo. Y entonces ella le dijo: ¿sabes qué, mi amor? Dedícate tú más al ministerio mientras sale algo, porque la cosa está difícil, y yo me encargo de lo económico. Perfecto. Una pareja muy, muy especial. En el camino, una tía, creo que fue, les regaló una casa y cosas así, porque ella jamás tomó lugar sobre él, porque ella era la que sustentaba la casa. Ahora déjeme decirle algo. En ese camino a él le vino una idea. Dijo: ¿por qué no abrimos un colegio para los niños de la iglesia? No la que él pastoreaba, que era una iglesia pequeña, sino la iglesia principal de la denominación a la que pertenecíamos. Se hicieron ricos con eso. Ella tuvo que dejar el banco para poder estar con él. ¿Por qué? Porque las ideas Dios las trae cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios. Extraordinarias ideas. Ahora, ¿por qué te insisto en esto? Porque este es el orden de Dios. Cuando tú estás en el orden de Dios, las ideas te fluyen y te fluyen y te fluyen. Pero cuando estás fuera del orden de Dios, empiezas a tener problemas. Entonces, por estar pensando en los problemas, entonces no atiendes las ideas. ¿Me explico? Entonces, Dios, anoche que yo pensaba eso, decía: qué impresionante. Yo me acuerdo que esa mujer nunca le perdió el respeto a él, por ser ella la que sostenía la casa. Y hoy pasa mucho eso. Mujeres que piensan que porque el esposo gana menos que ella, entonces ahora él es menos que ellas. Y no es así. El orden de Dios no dice eso. Entonces, tercera cosa: ¿cómo hace el Señor para bendecir a la iglesia? ¿Cómo nos bendice Dios a nosotros? ¿Cómo te bendice Dios a ti? El otro día me decía Yuri, fueron a una reunión y una señora vino y les dio una palabra. Sí, a mí me sacudió eso, porque nunca me había pasado una cosa tan tremenda. Porque Dios, cuando le habla a su iglesia, cuando la quiere bendecir, le habla por su palabra. ¿Cuántos alguna vez han recibido una palabra del Señor aquí? Así, directa. Creo que casi todos. Cuando tú vienes y te sientas ahí, dices: ¿quién le diría al pastor lo que a mí me está pasando? No es el pastor. Déjame decirte algo, yo tengo una inteligencia promedio, como para que a mí se me grabaran todos los cuentos que yo oigo y preparar una prédica para poder decir algo que te sirviera. No, yo mejor le obedezco a Dios y el Señor me dice: háblale de esto, y entonces yo sé que el Señor le va a hablar a su corazón. Entonces Dios comienza a sustentar a su iglesia por su palabra. Entonces dice aquí que los maridos deben sustentar a sus esposas con la palabra. Ahora, no es solo la Biblia, las palabras, lo que tú le dices a tu esposa. ¿Qué le dices? ¡Hacha la vida otra vez! ¿Qué? No.
Mira, a mí cada vez que me fuese, tú no puedes ser amable. Y yo digo, sí, sí puedo. Entonces, ¿por qué no lo haces? Y a todos los varones nos pasa la misma cosa. A veces contestamos como que fuéramos en un camión. Entonces debemos aprender a ministrar a nuestras esposas con la palabra. ¿Qué hace el Señor? Él a su iglesia le habla, la toca, la ministra, le hace saber cuánto la ama constantemente. Bueno, tomemos el ejemplo del Señor. Háblale a tu esposa, apágale el televisor y comienza a hablarle a tu esposa, ¿verdad? El otro día oía a una muchachita contar un chiste que cuando yo oí dije, Dios mío, ¿qué va a decir? Dice, este es un chiste para las esposas. Dice, quieren volver loco a su marido en la cama. Dice, y todo dice, ¿y esta niña? Dice, escóndanle el control remoto. No, dedica tiempo para acariciar a tu esposa, para hablarle, para decirle cuánto la amas. ¿Sabe qué es la emoción más grande que yo tengo de mis casi 30 años no, ¿cuántos años tenemos de estar juntos, mi amor? 32, ¿verdad? Desde que somos novios, imagínense. ¿Sabe qué es lo que más me emociona de esos 32 años? Que ella me sigue viendo a mí como yo pienso que me veo. Yo en mi casa soy wow. A nosotros Richard Gere y toda esa gente nos hacen los mandados. Sí. Esa es la emoción más grande que yo tengo. Entonces, hazle saber a tu esposa. ¿A cuántos las esposas les preguntan, mi amor, ¿tú me amas? Claro que sí, si no, ¿para qué? Es que usted cree que trabajo tanto. Es que trogloditas, hermano. Son trogloditas. No, se voltea uno y dice, sí, mi amor, y hoy te amo más que el primer día que te comencé a amar. ¿Ya? Y te deja seguir viendo tu partido tranquilo. Pero ¿qué pasa? Viene, contesta una sandez de esas, ya no va a terminar de ver el partido. De una vez se lo digo, no lo va a terminar de ver. Entonces debe hacerle saber. Mire, dice la Biblia en 2 Corintios 10 que el Señor las autoridades las establece con un propósito, para bendecir y edificar a la gente que pone bajo esa autoridad. Ese es el propósito de la autoridad: bendecir y edificar, ayudar a confiar en Dios a la gente. Entonces, si Dios le da autoridad al varón, es para que él aprenda a edificar. ¿Qué significa esto? Le ayuda a crecer, le ayuda a confiar en Dios. A su esposa la bendice. Esa es la labor como autoridad en la casa: bendecir. Entonces, toda persona que está bajo autoridad debe aprender a recibir bendición. Entonces yo te digo a ti, varón, hombre de Dios, esa es tu parte como esposo. Enseña, 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 enseña. Pero para poder enseñar tienes que aprender. Entonces abre la Biblia. Todo el mundo me dice, pastor, ¿dónde comienzo a leer la Biblia? Y yo a todo el mundo le digo, comienza leyendo el Evangelio de Juan. ¿Ya? Y tú vas a ver las cosas que vas a empezar a aprender. Amén. A veces queremos comenzar con Apocalipsis. Apocalipsis ni yo lo entiendo, hermano. O sea, ¿verdad? Sí, yo voy emocionado leyendo Apocalipsis, de repente aparecen unas cosas y digo, ¿y ahora? Mire, cuando comenzaba yo a leer la Biblia, siendo muy joven, sin conocer a Cristo todavía, yo la abría para ver dónde, como hacen muchos. Quiero leer la palabra de Dios.
Así no se lee la Biblia. O usted agarra un libro de álgebra y comienza a ver qué me sale. No, usted tiene que aprender. Amén. En esos temas de otro día. Ahora, vamos a tercer punto. La iglesia de Jesucristo es una, conformada por muchas iglesias alrededor del mundo, ¿cierto? Le pregunto, si la iglesia de Jesucristo es una, ¿cuántas iglesias tiene el Señor? ¿No nos dice algo eso a los esposos? Su iglesia es con la que Él tiene relación, tiene intimidad. Entonces debe aprender a pasar tiempo tú con tu esposa. Aprender a tener intimidad y a disfrutarla. Porque no es lo mismo tener intimidad y disfrutarla que solo tener intimidad. El Señor disfruta de tal manera la intimidad con nosotros que dice: se gozará sobre ti con canciones. Usted sabe que el Señor canta sobre nosotros. Cuando tú vienes a tener intimidad con Dios, Él canta de lo que se goza de estar contigo a solas. Y no estoy diciendo nada más en la alcoba, estoy diciendo cuando tú estás a solas con tu esposa. Disfrutas esa intimidad, aprende a disfrutarla. Una cosa bien importante que los hombres deben saber cuando se casan es que ya no son solteros. Hay muchachos que se casan y siguen su vida de solteros. ¿Sí? ¿Y a dónde vas?, le dice la esposa. Es que es viernes, yo salgo los viernes. No. Salías los viernes, ¿verdad? Dice la Biblia que el soltero debe preocuparse por las cosas de este mundo, en cómo agradar a su esposa. No puede seguir agradándose nada más a sí mismo. Su esposa debe ser la única mujer con la que tengas relaciones sexuales. Eso es intimidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia también que el casado ya no es dueño de su cuerpo, sino su mujer. Y la mujer ya no es dueña de su cuerpo, sino su esposo. Si yo te presto un libro, Hermel, ¿tú lo regalas? No. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Entonces igual, yo tengo un cuerpo que le pertenece a mi esposa, yo no puedo andarlo por ahí ofreciendo. ¿Me explico? De eso se trata, de ser fiel. Ahora, cuarta cosa, la mejor respuesta, esposos, la mejor respuesta para la intimidad sexual, la mejor respuesta que usted puede obtener en la intimidad sexual es cuando usted es amable siempre, no solo cuando quiere. Porque los esposos tienen esa característica, ¿verdad? Hay días en que amanecen así como que: mi amor, hola, ¿quiere que la lleve al súper? Vamos a comprar zapatos. Para mí que me digan eso es serio, hermano. No, siempre. Una mujer que está siendo bien tratada está contenta de vivir con el hombre con el que vive. Pero hay gente que trata a sus esposas como que fueran el trapo de limpiar el carro y esperan que ella les responda. No sé de qué manera. No puede ser. Hay una interacción en esto. Hay mujeres que cuando termina el día se sienten abusadas por sus maridos al ser exigidas sexualmente. ¿Por qué? Porque han recibido maltrato, no solo ese día, el día anterior, la semana anterior, y ahora viene a que quiere tener intimidad conmigo. Se sienten agredidas. Entonces tú no debes permitir, como esposo, como un buen hombre de familia, no debes permitir que tu esposa se sienta de esa manera. Sé amable, sé cortés, cuídala. Mira, cada vez que tú pienses contestarle mal, eso me lo dijo anoche el Señor, cada vez que pienses contestarle mal a tu esposa, solamente haz memoria, ¿cuándo fue la última vez que Jesús te habló así?
Eso compungió mi corazón anoche. Y le dije: Señor, tú nunca me has tratado mal. Nunca me has tratado mal. Por eso es que Él consigue de mí lo que me pida, hermano. Amén. Entonces, sea amable, sea cortés, sea agradecido, mantente enfocado en eso. Cuando tú te mantienes haciendo estas cosas a diario, vas a ver cómo dejas de tener solo Navidades para empezar a tener Nochebuenas. De verdad. Tú cambias tu vocabulario en casa y vas a ver cómo cambia tu alcoba. Pero debes aprender. Es que a mí nunca me enseñaron eso. Bueno, por eso estás aquí. Y nunca es tarde para aprender.